Nos quedamos, amigos, en el versículo del capítulo 17, versículo 18. Decía que, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí, por este versículo, muchos religiosos, muchos eruditos bíblicos, como dice, es la gran ciudad, creen que es una ciudad que es los Estados Unidos, que tiene que arder, y no nada que ver, porque la mujer representa es a la religión. Y por eso también yo digo que en estos tiempos, yo ya creo que sea el tiempo de esta profecía, que estamos en los tiempos finales. No digo el día y la hora porque yo no lo sé, pero sí podemos estar en el reloj de Dios ya en los tiempos finales, porque está clarito, la mujer es la religión, la iglesia, y dice, la mujer que has visto es la gran ciudad. ¿Qué religión en el mundo tiene una gran ciudad? Tiene un gran país, como la Iglesia Católica, que tiene el Vaticano, y según me decía el otro día mi hija, y no he buscado, no he googleado, no he investigado, pero me decía que tiene uno de los ejércitos más potentes, más poderosos, tiene el Vaticano. Y es un país como cualquier otro, lo que pasa es que es pequeñito como Andorra, pero es un país, es una ciudad. Y por eso por esta confusión de esta palabra, quizá en los tiempos antiguos podíamos pensar que era un país, pero ahora que estamos viendo que la Iglesia Católica tiene su sede en el Vaticano y fue declarado ya como un país, entonces estamos viendo el desarrollo de esta profecía, que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El Papa es el único hombre que reina en la política y en la religión. El Papa es el único hombre que reina sobre los reyes de la tierra, está encima de todos los reyes, está encima de la reina de Inglaterra, de todos los reyes que tiene el mundo y de todos los presidentes del mundo, él es el que está por encima. Entonces vemos como los tiempos son los que aclaran las profecías. Bien, hermanos. Estoy buscando para saltarme. Esto es muy importante aquí, dice. En la caída mismo dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ay, hermano, aquí es terrible este versículo lleno de confusión para muchas personas que no alcanzan a comprender. Dice, oí otra voz del cielo que decía, se lo voy a decir pausadito para que entendamos, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Está hablando de Babilonia. Está hablando de la madre de las rameras, que con mucha pena tengo que decirlo que sí, que es la Iglesia Católica, pero no estoy metiendo en el saco sucio a las personas creyentes, ya lo expliqué al principio. Se está refiriendo a los líderes religiosos, ¿verdad? Y pues decía que esto es una tristeza, porque muchos evangelistas, muchos religiosos, muchos eruditas dicen que hay que salir de la Iglesia Católica y por eso se hacen nuevas sectas, nuevas casas de oración, porque hay que salir de allí. Pero lo que está diciendo el Señor es que todas las personas que quieran tener a Dios en espíritu y en verdad y a Jesucristo como el único pastor, tienen que salir de todas las iglesias. No solamente de la madre de las rameras, sino también de su hermana Oliva. Y dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero eso ya es personal, amigos, ya eso es otra cosa. Lo único que yo sí les puedo decir referente a esto, es que cuando la samaritana tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, ella tenía muchas dudas que en estos tiempos actuales nosotros también tenemos como creyentes. Por decir muchos evangélicos sinceros se preguntan, ¿será que estoy en la religión verdadera? Los testigos de Jehová los mismos, ¿será que estoy en la religión verdadera? Incluso muchos dicen que si usted no se siente en el banco de los evangélicos, de los testigos de Jehová, de mormones, usted no va a ser salvo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que esta misma duda también la tenía hace 2000 años la samaritana.
Y cuando Jesucristo se acercó a ella, ella se dio cuenta que era profeta porque le dijo toda su vida en un ratito. Y el Señor le pidió agua. Y el agua representa a la vida, pero ese no es el punto ahorita que yo quiero aclarar, sino que quiero aclarar que ella, al darse cuenta que era profeta, le hace la pregunta del millón, la pregunta que todas las personas sinceras debemos hacernos y que muchos ya nos hemos hecho. Y viene esa gran pregunta y le dice, Señor, mis padres adoraron en el monte y vosotros los judíos dice que debemos adorar en Jerusalén. Porque debo decirle que los samaritanos eran gentes de las naciones que estaban viviendo allí en Israel y ellos eran mezcla, creo, algunos con judíos y gente de las naciones. Y ellos tenían la adoración que tenían que ir al monte a adorar, los samaritanos, pero los judíos adoraban en el templo de Salomón. Entonces ella le pregunta eso, Señor, ¿dónde está la salvación? ¿Será que está en Testigos de Jehová? ¿Está en los católicos? ¿Está en los mormones? ¿Está en los adventistas? Dime, Señor, por favor, ¿dónde debo ir a adorar? Y ese es el grito que se hace a la humanidad en estos días. Viene el Señor y todos los que no han leído las Escrituras, ¿será que les dijo, sí, anda al templo de Salomón porque esa es la religión verdadera, porque esa es la religión de vuestro padre Abraham? No, simplemente el Señor Jesucristo tajantemente, con mucho amor, con mucha sabiduría le dice, mujer, con una gran ternura le dice, créeme que la hora viene y la hora es, o sea, desde ese ratito mismo que ella le estaba hablando, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre es espíritu y necesita adoradores que lo adoren así, en espíritu. Entonces allí pues el Señor Jesucristo hubiera manifestado, sí, estás bien, anda a adorar a Jerusalén o anda al monte. ¿Ya? Simplemente le dijo que tenemos que adorar en espíritu. Y es verdad que tenemos que congregarnos, yo no niego las Escrituras, pero la palabra de Hebreos que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre es bien clara. Congregarnos, pero no dice aquí iglesia. Incluso en el Viejo Testamento siempre habla de congregarse, donde Jehová escogiere para que tú invoques sus nombres y alabes su nombre. Donde Jehová te escogiere. O sea, si a ti te escogió que vayas a la iglesia evangélica, pues quédate allí, pero ahorita que es el tiempo del fin, ya tienes que pensar bien lo que vas a hacer, porque no puede estar unido el trigo con la cizaña, ni el agua dulce con la salada, porque ya se vienen las plagas en contra de la iglesia, que es la gran ramera. Ya sabemos cuál es la ramera mayor, pero hay menorcitas, hay hijitas, hay hermanitas, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en eso, que por eso Pablo dijo, ya basta de decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. ¿Qué es esto? Que ya basta de decir que yo soy testigo de Jehová, yo soy evangélica, que yo soy católica, que yo soy mormona. Ya basta de eso. ¿Acaso Joseph Smith murió por nosotros? ¿Acaso Elena de White murió por nosotros? ¿Acaso Martín Lutero murió por nosotros? ¿Acaso los papas que ha tenido la humanidad han muerto por nosotros? No. El que murió es Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Por eso mi religión verdadera es creer en el Padre y en el Hijo. Esa es la religión verdadera. Entonces yo ruego a mi Padre que ustedes puedan analizar todas estas cosas y ustedes tomen sus determinaciones. Yo simplemente trato de anunciarles lo que yo he aprendido. Ya. Seguimos. Por acá tenemos otro punto importante. Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, etcétera, de todo objeto de madera, de mármol, de hierro, de cobre, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. Sí, porque si nosotros vamos a las iglesias, vemos que a las afueras, en las afueras de las iglesias, sobre todo en la católica, se venden crucifijos, que son objetos que a muchos los hacen esos crucifijos de piedras preciosas, de oro, de plata, y se vende toda clase de imágenes, de rosarios, de cosas. Aquí lo está diciendo.
dice, los mercaderes que vendían las afuera hacen lamentación porque ya no pueden hacer negocio. Y gritan y lloran y dicen en el versículo 16 del capítulo 18, porque ya me pasé al 18, y llorando dicen, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Este versículo me fascina, amigos. Este versículo es el que nos da la seguridad que todo lo que estoy diciendo no es mentira. Aquí nos aclara cuál es esa gran ciudad. Yo les estoy diciendo que esa gran ciudad es la Iglesia Católica y la religión en sí, porque la madre de la ramera tuvo otra hermana que es Oliva, repito para los que no me han seguido en los otros videitos. ¿Cómo podemos determinar que sí está hablando de la religión del Vaticano? Porque dice, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino. Por favor, hermanos, 2 más 2 son 4. No está hablando de una ciudad física donde hay habitantes. Está hablando de la iglesia, de la religión, porque dice que estaba vestida de lino fino. Y los que nos vestimos con linos finos somos los creyentes, somos las personas que participamos de las iglesias y de estas palabras del Señor. Dice, y estaba vestida también con púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esto es puntito, ya el entendido que entienda. Y dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en nave, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Analicen cuál es esa ciudad que es semejante a esta gran ciudad que la profecía de Juan nos está poniendo aquí en Apocalipsis, que Dios por medio de Juan nos está diciendo. ¿Qué ciudad? La única ciudad que tiene ese reinado tan grande que ya es un país, aunque les duela, es el Vaticano, la Iglesia Católica. Y esa ciudad se viste de lino fino porque son santos. Son santos, hay que besarles la mano, hay que hacerles reverencia, decirles Padre. Y pues también se visten de púrpura, de escarlata, y están adornados de oro, de piedras preciosas. Bueno, eso ya lo sabemos, hermano. Dice que una vez que ha caído esta Babilonia, que se incendia porque se va a incendiar el Vaticano, porque Estados Unidos, los cuernos, los 10 cuernos que tiene la bestia salvaje que es Estados Unidos, se van a ir contra esta gran ciudad y la van a destruir, la van a incendiar. Si es que estamos en esta época. Porque si faltaren más años, o sea, después de 100 años, 200, igual va a ser destruida. Igual va a ser destruido el Vaticano. Ya, el tiempo no importa, la profecía es la que vale. Si estamos en época final, entonces veremos con nuestros ojos la destrucción de esa gran ciudad. Y dice que nos alegremos, vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Cuáles son esos santos, apóstoles y profetas que tienen que alegrarse porque Dios ha hecho justicia? Son los que están bajo el altar de Dios en Apocalipsis 6:9. Porque todos esos que han muerto por la palabra de Dios, cuando ellos despiertan, porque ellos despiertan, Dios se lo permite, ellos claman por venganza. Y el Señor les dice, duerman un poquito más de tiempo hasta que sea completado el número de sus consiervos, que también han de ser muertos como ustedes. Entonces, por eso todavía no ha venido el Señor, porque ha de faltar tal vez no sé cuánto de los 144,000, no se ha completado el número. Entonces, porque si ya se hubiera completado el número, yo hubiera venido el Señor. Entonces, quizá tiene que alguna persona que está destinada para ser de los 144,000, tal vez ni sabe esta palabra, tal vez es como Saulo, que sabe de las Escrituras,
de los institutos que les enseña Gamaliel, pero no sabe esta escritura en espíritu y en verdad, y tiene que desechar lo aprendido por el hombre y aprender lo que el Espíritu Santo le enseñe para que sea sellado como uno de los 144,000, y quizás ya en estos próximos días, meses, años, repito, si es el tiempo del fin, va a tener que esa persona que era Saulo, como Saulo, que perseguía al Señor, va a tener que dejar de perseguirlo y convertirse y ser su defensor, de ser su aliado, ser aliado del Señor. Y dice que también otra cosa que me aclara, que está hablando de la religión, porque, dicho de paso, si cae la gran ramera, la Iglesia Católica, también van a caer las otras religiones. No se crean que van a quedar victoriosas las otras religiones. No, que se va a salvar la evangélica, la mormona, la del Islam. No, toda religión la va a quitar el nuevo imperio. Toda religión. Y porque dice que van a poner una religión de ellos mismos. Y dice, este es otro versículo, el 22, 18-22, dice, voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más de ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ya no vamos a oír cantar y como decían ese corito, ¿y dónde están los aleluya? ¿Y dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que cantaban gloria a Dios? Jesús es mi pastor. Ya no van a estar. No van a estar porque los verdaderos, los que en verdad creen a la palabra de Dios, van a ser perseguidos, van a tener que andar huyendo porque hasta que venga el Señor, porque la promesa es mucho. Aquí también hay otro lío en esto. Los eruditos no se ponen de acuerdo. Muchos dicen que el cristiano no va a ver la tribulación porque el Señor nos va a sacar, que bueno, unos disparates terribles, cuando es bien clarito, tan sencilla la palabra de Dios, que si la Biblia dice que Jesucristo se trepó a una lanchita para cruzar el mar, fue en lancha, que se anduvo caminando, no andaba en trooper. ¿Para qué leen más de lo que está escrito? La Biblia dice que no se oirá más en ti ningún artífice de oficio alguno, se oirá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Entonces la Biblia es bien clarita, todas las otras iglesias van a caer, y ya no se va a escuchar cantantes, como les decía, que canten, que digan lo otro, ya luz de lámpara ya no alumbrará más. La palabra de Dios va a estar como por un tiempo detenida, ¿ya? Va a estar detenida y va a ser dada solamente a las personas que Dios ya los ha sellado en su frente. Las personas que han sido selladas son los que van a ser, que han sido sellados, van a ser enseñados por los sabios de los últimos tiempos, los que van a depurar la verdad y van a enseñar, para que sean salvos los últimos, los escogidos de la última generación. Entonces ya voz de esposo ni de esposa ya no se oirá más en ti. Y es terrible esto, hermano. Terrible las cosas que van a pasar. Y yo, hermanos, aquí también parece que me voy a despedir y voy a continuar después, porque una de mis hijas ya llegó a cocinar, a comer, y no he cocinado. Voy a cocinar y después continúo, amigo. ¿Ok?